Buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Buenos días. Vamos a empezar a ver materia ya para la segunda prueba. Voy a pasarle un PPT para mostrarle cómo son los ventiladores ya, porque hemos hablado de ellos, pero no los hemos visto. Ya, este es un ventilador axial típico. Ya como pueden ver, es una especie de cilindro hueco, donde por este lado están las aspas. Aquí está el motor eléctrico, que hace que estas aspas se muevan, ¿es cierto?, como un ventilador convencional, y muevan el aire. En este caso, el aire está entrando por acá y saliendo por atrás, ¿ya? El aire entra por aquí y sale por acá. Entonces esto es colgado en el techo y de aquí se amarra una manga de ventilación que permite llevar el aire hacia el interior de la mina. Entonces el aire limpio, como les decía, entra por aquí. Y por aquí se lleva el aire limpio a través de las mangas de ventilación. Cuando las fotos salen así como muy rojas es porque hay mucho sol, ¿ya? Entonces como que se tienden a velar algunos colores. Un ventilador axial un poco más grande, ¿cierto? Ah, bueno, el anterior no les dije. El anterior debe tener, a ver, unos 70 centímetros de diámetro, ¿ya? O sea, 70 centímetros de diámetro, más o menos, ¿ya? Por ahí, por donde ingresa el aire, por donde también sale. Y ahí va la manga de ventilación, como les dije, es una manga flexible que se puede juntar incluso para ocupar menos espacio, ya que es como una especie de, tal como dice el nombre, una manga, ¿cierto? Una manga de camisa, uno se la remanga hacia arriba y no ocupa más espacio. De igual forma, la manga de ventilación. Este es más grande, pero también es un ventilador axial. ¿Qué significa que sea axial? Que mueve el aire en la misma dirección del avance de la mina, ¿ya? Mueve el aire en la misma dirección del avance de la mina. Y lo otro que significa axial es que el, el ventilador propiamente tal, las aspas, ¿cierto? Cuando hablo de aspas me refiero a una especie de hélice que gira, ¿cierto? Esa hélice que gira, ¿cierto? Está girando de igual modo que el motor que está detrás de él. Entonces hay un motor eléctrico ahí, está el eje del motor, va enganchado al eje del ventilador y también gira en la misma dirección, ¿ya? Eso significa también ventilador axial. Este debe tener 1,20 m más o menos de diámetro, calculo yo. 1,20 m de diámetro. El diámetro generalmente se simboliza de esa manera, ¿ya? Con la letra phi, que es un círculo cruzado diagonalmente. Entonces, este diámetro es de 1,2 metros más o menos de diámetro. Eh, Aparentemente, por lo que veo acá, tiene dos hélices, una hélice acá y otra hélice que viene a continuación, que tiene dos motores, ¿ya? Y como pueden ver, no es un ventilador que se pueda colgar al techo, tiene patas para ser apoyado. Entonces viene a ser un ventilador axial, pero para ventilación principal de una mina, ¿ya? Es un ventilador axial, pero para ventilación principal de una mina, o sea, el aire que he llevado a la mina desde el exterior. En cambio, el ventilador axial lo que hace es intentar acercar, ¿cierto?, la ventilación principal a los puntos más lejanos. Eso es lo que hace un ventilador axial. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer?
Vamos entonces, voy a borrar aquí. Ya, aquí vemos una manga de ventilación, ¿ya? Una manga de ventilación. Aparentemente, este camión tiene puesto el ventilador ahí, ya por lo que veo. Hay un ventilador ahí axial y tiene su manga de ventilación hacia el interior, ¿ya? Entonces, esta manga es inflada desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces el aire va ingresando por aquí, el aire limpio, y el aire contaminado, si es que no hay ninguna otra salida, sale por acá, ¿cierto? El aire contaminado obviamente va a tener una concentración mayor de polvo, mayor concentración de gases nocivos, pero no significa que yo no pueda respirar acá, ¿ya? O sea, la gente igual, en caso de emergencia, puede salir por esta, ¿cómo se llama? Por este túnel, ¿ya? No es lo ideal, pero en caso de emergencia se utiliza para eso, para salir. Esto aparentemente es como la construcción de un metro o de un túnel bajo otra carretera. Ya se dan cuenta que no es muy profundo. Entonces, para la construcción del metro en Santiago, trabajaron muchos ingenieros en minas, porque se supone que somos los expertos para hacer construcciones bajo tierra, ¿ya? La diferencia del ingeniero en mina y el ingeniero constructor, o el constructor civil, es que el constructor civil construye sobre la superficie y el ingeniero en mina se supone que lo entrenan para construir bajo tierra. Son como topos, ¿ya? Ahí nuevamente hay un ventilador axial donde se pueden ver las aspas. ¿Por dónde ingresará el aire limpio, creen ustedes? ¿Qué se les ocurre al ver la imagen? ¿Por delante aquí, por la imagen que estamos Por viendo, detrás, o por atrás? por la parte amarilla. ¿Por atrás, dice usted? ¿Entra el aire limpio? ¿Sí? Lo está dudando, ¿ah? Es que lo No, digo por la rejilla que tiene ahí ¿para qué será esa rejilla? para atraparlo o malo, no sé. La rejilla es justamente para que no entren papeles, trapos, ¿cierto? Que puedan haber en este ambiente. Por lo tanto, el aire entra por ahí, ¿cachai? Por ahí entra el aire. Porque así queda todas las porquerías atrapadas, porque si va un trapo, una paloma, queda ahí, no pasa para adelante y no me daña el equipo. Esa es la razón por qué tiene esa rejilla, ¿ya? Entonces, cuando usted ve la rejilla es porque por ahí ingresa el aire, ¿ya? Por ahí ingresa el aire. Y por acá atrás se conecta la manga de ventilación. Es muy parecido al primer ventilador que vimos, miren. Voy a mostrar para que se acuerden. ¿Ven? Mira, aquí no se ve levemente que por ahí debería estar la rejilla, porque ahí está esta parte que va en el centro del ventilador. No se ve exactamente la rejilla, pero se ve que esta parte es más ancha, miren, por donde succiona el aire. Generalmente por donde succiona el aire un poquito más ancho, la boca. Boca toma se llaman esas cosas también, boca toma. Entonces esa rejilla justamente va a evitar que si anda un trapo suelto por ahí, imagínense, porque en la mina, las minas son desordenadas. Imagínense este trapo viene y se lo va a atraer, ¿cierto? La succión va a quedar pegado ahí. Entonces cada cierto tiempo las personas tienen que revisar esto y sacar las cosas que están ahí. Obviamente no las va a sacar con el viento andando, ya porque le puede agarrar un dedo, ya porque la succión es fuerte. Entonces tiene que apagarse el ventilador para sacar los trapos, ¿ya? Ojo con eso. También son ventiladores axiales. Eh, se fijan que la parte más ancha es la de la succión. Aquí no se está viendo la rejilla, ¿se dan cuenta? No hay rejilla acá, por donde, por aquí sale el aire, ¿cierto? Por lo tanto, el aire ingresa por acá.
Entonces la rejilla está ahí y no la estamos viendo ahora en este momento. Es igual que ese parece, que está más atrás. Entonces, en esos ganchos que están ahí, ¿cómo le llaman a eso? Ojo les llaman a eso. Ojo, pero no me acuerdo de, ojo de algo le dicen. Bueno, ahí se cuelgan, esto va pernado, ¿cierto?, al techo. Hay pernos aquí. Hay un perno que ancla, ¿no es cierto?, al techo. Tiene un par de metros metido en la roca con cemento. Y obviamente tiene una especie de gancho, ¿cierto? Se dobla ahí y se mete ahí. Lo mismo acá atrás, ¿ves? Ahí hay otro. Tengo que asegurar que no se vaya a caer por el daño que puede ocasionar a una persona, a un equipo, y al mismo equipo al caerse. Se cae el techo a 3 metros de altura, se hace pedazo la cuestión. Se va a descentrar todo. Esto tiene que estar perfectamente centrado, ¿cierto? El eje de las aspas con el eje del motor que está aquí atrás. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Aquí vemos que tenemos ventiladores axiales como el que vimos, que yo les dije que era ventilación principal, ¿se acuerdan? Este es para ventilación principal, ¿cierto? Tenemos este tipo de ventilador puesto en este sector de la mina para llevar aire a un sector como ventilación principal. Seguramente esto está en la entrada de la mina. Tiene 1, 2, 3, 4 ventiladores axiales, que no son ventiladores axiales para colocarlos con mangas, sino para colocarlos en el piso, ¿se dan cuenta? Entonces pusieron 4 ventiladores axiales que están trabajando en paralelo, ¿cierto? Para aumentar el caudal. Cada uno de estos toma un caudal determinado. Cada uno de estos toma un caudal, ¿cierto? Este es un caudal, por ejemplo, 1, un caudal 2, un caudal 3, un caudal 4. Por lo tanto, el caudal total, como es en un caudal en paralelo, ¿cierto? Va a ser igual a la suma de los caudales, ¿se acuerdan? ¿Me van siguiendo, no? ¿Entendieron lo que les dije? Sí, profe. Entonces el caudal total que va a ingresar por este túnel, aquí hay un túnel que sellaron, ¿cierto? Y dejaron solamente la salida del aire. Por aquí, ¿por dónde entra el aire limpio? De Por acuerdo ahí a lo que, mismo. por ahí mismo, ¿cierto? Por aquí entra el aire limpio. Como me doy cuenta por la rejilla y por el ancho, ¿cierto? Que tiene como una especie de labio la entrada por donde entra el aire. ¿Ya? Entonces por aquí está entrando el aire limpio y el caudal total que va a entrar por ese túnel que está sellado y tiene orificio solamente para la entrada de aire, va a ser la suma de estos caudales, obviamente, porque este caudal se va a sumar con este, más este, más este. ¿Ya? Entonces tengo una conexión de 4 ventiladores en paralelo, ¿ya? Que pasan por un solo túnel. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La idea de estas imágenes es cierto que puedan aterrizar un poco lo que vimos en teoría. Aquí tenemos otro ventilador axial y con su manga de ventilación, ¿ya? Aparentemente esta manga de ventilación es como más rígida, ¿cierto? Por lo menos aquí en la entrada es más rígida, no es como las anteriores. Está puesto sobre un container
¿ya? Para darle altura, me imagino, y para tener todos los equipos de mantención del ventilador, ¿ya? Seguramente aquí, si es que no hay electricidad, aquí puede estar un equipo eh, de estos motores que me generan electricidad, un motogenerador para alimentar este ventilador. Aquí puede haber un motogenerador con su tanque de combustible para producir energía eléctrica para alimentar este ventilador axial. Por eso está este container acá. ¿Por dónde entra el aire acá? ¿O por dónde sale? Este ventilador ¿es impelente o aspirante? Aspirante. ¿Aspirante qué significa? A ver. Que saca el aire de afuera para meterlo hacia adentro. Ya, por eso se llama impelente. Impelente, porque está inyectando el aire. Está impelente. Aspirante sería que tira el aire así, afuera. ¿Ya? Eso es aspirante. Está aspirando el aire del interior de la mina. En este caso es un ventilador impelente, ¿ya? Porque está ingresando el aire a la mina, el aire limpio está ingresando el aire desde el exterior hacia el interior. Entonces, eso se llama impelente o inyector. Está inyectando aire. Extrayendo o aspirante. Cuando hablamos de aspirante, porque está extrayendo el aire de un punto donde hay contaminación de partículas y gases nocivos. Así que no se confundan. Esto es de una marca, ahora se llama Epiroc, todo lo que está dirigido a la minería, ¿ya? Pero de una gran marca que se llama Atlas Copco, que hace muchas cosas. Si no me equivoco, es finlandesa o sueca, ¿ya? Los que tienen el dominio de todos los equipos mineros, toda la gran tecnología minera, son los suecos, los finlandeses y los noruegos. Esos la llevan, los vikingos. Los vikingos la llevan en todo lo que es el tema de, por ejemplo, LHD, Jumbo, y en este caso, por ejemplo, tenemos un ventilador axial, también hecho por Epiroc. Los viejos la llevan. Ya, y ahí, ¿qué puedo decir de esa imagen? A ver, ¿ese ventilador es aspirante o impelente? A ver si me van siguiendo y me van entendiendo lo que hablo. Ese es aspirante, ¿no? No, pues, es Porque impelente, está como del interior hacia afuera, ¿no? está así ingresando el aire, mira. Entonces está llevando el aire, está inyectando aire limpio. O puede que esté inyectando aire sucio, pero si estuviera inyectando aire sucio sería aspirante, ¿ya? Como yo lo veo ahí, es impelente, porque está empujando el aire hacia adentro, ¿ya? Se entiende que es el aire limpio. A no ser que justo aquí haya una frente, si aquí hubiera la marina, por ejemplo, una frente, después de una tronadura y el túnel terminara acá, si el túnel terminara ahí, sería aspirante, ¿ya? Pero como no tengo esa visión, lo que puedo decir es que es impelente, porque está tomando el aire de este sector y lo está inyectando hacia atrás. Entonces se dice que es impelente o inyector. La mallita esa que tiene ahí, que me indica, ¿cierto?, que eso va a frenar los trapos, o las cosas que hayan sueltas. Y ese es impelente o inyector, perdón, impelente o aspirante, impelente o aspirante, impelente, ¿cierto? Y este está en el exterior, ¿ya? Por lo tanto es un ventilador principal que está tomando aire, ¿cierto?, del exterior y me lo está llevando al interior. Se ve por la malla ahí, incluso ya hay cosas atrapadas, si se dan cuenta. Eso debe ser una hoja de árbol, porque aquí hay árboles cerca, ¿se dan cuenta? Seguramente estamos en otoño, y hojas que llegan acá, tendió a aspirar una hoja, ¿ya? Esto que está acá es el motor eléctrico, que hace mover las aspas.
Entonces este motor eléctrico tiene un eje, ¿cierto? Ese eje tiene que estar perfectamente conectado con el eje del rotor, ¿ya? Este eje debe estar perfectamente conectado con el otro eje para que estén en conexión simultánea, precisa. Ahí se ve la conexión, ¿ven? ¿Qué más le puedo decir de esta imagen? Este es un ventilador axial. ¿Por qué es axial? Porque el eje del motor está en concordancia, el eje del motor está en concordancia con el eje del rotor, ¿ya? Están en concordancia con el eje del rotor. Por eso yo sé que es un ventilador axial. Por esta especie de malla que hay ahí, sé que es inyector o impelente. Y fíjense que ahí después tiene una curva, un codo. Entonces este aire entra y ingresa a la mina de forma perpendicular. Entra así, ¿ya? Eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos viendo acá. Hay un codo ahí por donde el aire ingresa de forma perpendicular. Por lo tanto, aquí hay una caída de presión, ¿cierto? Cuando hay cambio de dirección, sabemos que hay una caída de presión. Aquí el aire entra y choca ahí. Tiene que chocar primero, parte de esa energía se pierde y después dobla. ¿Estamos bien hasta ahí? Estos otros ventiladores que están acá se llaman ventiladores centrífugos, centrífugos. Generalmente son los más grandes que están en las minas y lo que hacen, en este caso, ustedes están viendo inyectores o aspirantes, ¿creen ustedes? ¿Qué creen que están viendo? ¿Inyectores o aspirantes? Si son ventiladores centrífugos. Lo que, lo que, lo que hace pensar que son inyectores, ¿cierto? Que tienen una toma de aire más ancha y está hacia arriba, evitando, ¿cierto?, que pueda arrastrar cosas a los lados. Entonces, por aquí entra el aire limpio, esa depresión que la origina. Aquí hay un motor eléctrico que está en esta posición, el motor eléctrico, miren. El motor eléctrico aquí está como en esta posición, ahí hay un eje, ¿cierto? Y hay aquí hay una conexión en 90 grados, ¿ya? Aquí hay una conexión en 90 grados que permite que el aire ingrese de forma perpendicular, ¿ya? De forma perpendicular. Entonces por aquí entra el aire limpio y los rotores están acá, ¿ya? Los rotores están ahí. Entonces esto no es axial, ¿por cierto? Porque el aire no ingresa en el mismo ángulo que gira los rotores. Entonces el aire hace esto. Hay un quiebre de 90 grados, ¿ya? Entra el aire y hay un quiebre, ¿cierto? Por eso no es un ventilador axial, sino un ventilador centrífugo. Centrífugo. Aquí no hay un 100% de eficiencia en el uso de la energía eléctrica ni del ventilador. Pero eso no significa que sean malos estos ventiladores. Generalmente estos ventiladores son los más potentes, los más grandes, y se utilizan justamente para ingresar aire a la mina. ¿Ya? Entonces este ventilador es como las bombas típicas que uno ve en terreno, que son, las bombas típicas son con forma de caracol. ¿Ya? Entonces las aspas de la bomba van en esta forma. Las bombas lo que hacen es mover fluidos, ¿cierto? Fluidos líquidos. Los ventiladores lo que hacen es mover, pero fluidos gaseosos. Entonces estas aspas giran así, atrapan el aire, ¿cierto? Y lo impulsan hacia afuera. En este caso, como puse las aspas, lo están impulsando hacia afuera, ¿cierto?
Están tomando el aire, la toma de aire está perpendicular, ¿ya? La toma de aire está perpendicular a los ejes que están rotando. Entonces, por aquí ingresa el agua o el aire. En este caso estoy hablando de una bomba, por lo tanto entra el agua por el lado. Esto le da impulso, ¿cierto? Y la tira hacia afuera con más fuerza, más potencia. Entonces, esa sería una típica configuración de una bomba centrífuga. En este caso es una bomba, perdón, un ventilador centrífugo, ¿cierto? Porque está moviendo aire. Ventilador centrífugo. Entonces hay una toma de aire perpendicular, que en este caso sería esta, ¿cierto? Y arroja el aire en esta dirección, hacia el interior de la mina. ¿Ya? Es un ventilador centrífugo. No sé si se entendió lo que les expliqué. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ventilador centrífugo vendría siendo esto. Todo lo que está aquí, ¿eh? Que tiene una forma como de caracol. ¿Ya? Entonces, aquí el aire está ingresando por esta parte y se le está dando un impulso hacia acá. Finalmente ingresa por acá. ¿Ya? Aquí hay otro, que están conectados en paralelo. ¿Ya? Y también, por lo que veo acá, ingresa el aire para acá. Entonces se suman los dos caudales. El caudal total que está ingresando acá va a ser igual al caudal 1 más el caudal 2. Caudal 1 más caudal 2. ¿Alguna pregunta, chiquillo? No, profe. Ya. Ahí hay un ventilador más pequeño, ¿cierto? Pero es centrífugo, si se dan cuenta. La idea de esta foto es que se imaginen cómo funciona. Aquí está el motor eléctrico, ¿cierto? ¿Ya? Aquí hay una conexión, si se dan cuenta no es directa, ¿ven? Nos hace que se gire así esto, y lo que hace es tomar el aire e impulsarlo hacia afuera. ¿Ya? Entonces el aire entra por acá y es expulsado por acá. Y la manga ahí se conecta a la zona como cuadrada, ¿cierto? Sí, sí. Ahí estarían, este ventilador axial, perdón, axial, centrífugo no es para minas, sí, pues es para los malls, para los supermercados. Ustedes saben que también tienen ventilación, no sé si han mirado arriba de los malls o o los supermercados, especialmente los líderes, estos que tienen galpones gigantes, tienen que tener ventilación. Entonces por aquí entra el aire y por ahí lo llevan. Y generalmente la ventilación en edificios no tienen cilindros, son cuadrados. Entonces uno ve cosas así que llevan el aire. En las películas también se ve, pues, cuando quieren meterse a un lugar, se van por el circuito de ventilación, se han dado cuenta que son como unos rectángulos de latón, y se van por ahí los viejos, para escaparse o para ir a donde está. eh, los viejos van caminando acá para escaparse, por ejemplo, de un lugar a otro, o en las películas, les digo, muestran estos paralelepípedos de ventilación. Y llegan, por ejemplo, a otra sala, o llegan a donde está ¿cómo se llama? La caja fuerte. No se utilizan este tipo de ventiladores. ¿Por qué? Porque la ventilación en edificios, que es una ventilación permanente, donde yo no voy a estar moviendo el ventilador, tiene conexiones de latón con un perfil cuadrado o rectangular. Entonces, por aquí, como les dije, entra el aire y por aquí sale el aire. ¿Ya? El aire limpio, moviendo aire limpio. Entra el aire, sale el aire. Entonces estoy mostrando esta imagen justamente para que entiendan cómo funcionan los ventiladores. En este caso, este ventilador no es de mina,
pero también es un ventilador centrífugo, por lo tanto lo puedo mostrar para entender su funcionamiento. Aquí tenemos ventiladores centrífugos o axiales, ¿qué piensan? Centrífugo. Centrífugos, ¿cierto? Entonces tengo dos bocatomas de aire, por donde ingresa el aire. Los ventiladores están acá, ¿cierto? Entonces por aquí ingresa el aire y por acá lo tira el aire. Con la energía que le aplicó, ¿cierto? Las aspas hicieron que el aire saliera por acá. Igual este otro, ¿cierto? Y aparentemente se suma acá. Estos dos ventiladores, tienen dos ventiladores, ¿cierto? Uno en cada bocatoma y después giran hacia abajo. Entonces la primera caída de presión que tienen estos ventiladores son estas, este codo que está ahí. Porque entra el aire, sale por acá, producto de que el ventilador centrífugo funciona de forma perpendicular, ¿cierto? Aquí todavía no hay caída de aire. Estoy ocupando menos energía, sí, por las poleas y toda la conexión mecánica que hace que el aire entre por acá y se mueva hacia acá, perpendicularmente. Pero aquí hay una caída de presión que se llama, que hace que se desvíe, ¿cierto?, el aire para ingresarlo al interior. Eso, chiquillos. ¿Alguna duda de este mono? Esto de vibrar, por eso está tan conectado, porque entra con tanta presión el aire, que por eso está tan conectado para evitar que vibre y se suelte en todas las partes. ¿Ya? Esta imagen, parece que se la había mostrado ya, ¿o no? Bueno, esta es una imagen que muestra la ventilación impelente, ¿cierto?, de la mina El Salvador. De la mina El Salvador. Entonces aquí tengo el motor eléctrico, ¿cierto? Está conectado. Precisamente el eje del motor tiene que estar a la misma altura que el eje del rotor, ¿cierto? Y por lo tanto, está inyectando aire hacia el interior, ¿cierto? No se ve bien, pero también ustedes pueden ver que hay una especie de rejilla ahí para evitar justamente que el aire atrape cosas. Aquí hay un ventilador axial que va llevando aire al interior de la mina y al lado hay otro, si se dan cuenta, hay otro ahí, está atrás de este, ahí se ve la entrada y por ahí la salida. Entonces casi siempre las bocatomas siempre son más anchas y eso te indica que el aire va hacia adentro. Y ahí está el otro motor, no sé si se dan cuenta, para verlo, pero ahí está el otro motor, ¿cierto?, que va en conexión. Si se dan cuenta por efecto de la perspectiva, este se ve como que estuviera más adelante. ¿Qué es este? Obviamente están a la misma altura, pero por la perspectiva se ve como que estuviera más adelante. Lo mismo el motor, también se ve como que estuviera más adelante. Entonces este motor eléctrico hace girar el eje hace girar el rotor del ventilador y están capturando aire del interior, ¿cierto? Perdón, del interior, del exterior y lo llevan hacia adentro. Entonces esta es ventilación impelente o inyectora de aire limpio hacia la mina, pero en este caso no son ventiladores centrífugos, sino ventiladores axiales, los que estoy mostrando ahora. Esta es la ventilación de la mina El Salvador, para que ustedes sepan. Eso no significa que no sean los únicos ventiladores, pero esta es la ventilación principal. Seguramente en otras partes tienen ventiladores aspirantes para ayudar la ventilación, ¿ya? Entonces, aquí estoy inyectando aire limpio, pero también hay ventiladores aspirantes que me ayudan, ¿cierto?, a tomar el caudal de aire que pasa por los lugares contaminados y me lo llevan afuera. Entonces, ustedes saben que por un efecto de diferencia de presión, por aquí entra el aire limpio y seguramente por arriba, ¿cierto?, deben tener ventiladores aspirantes, ¿cierto?, que hacen que el aire viaje por todo el circuito de la mina, ¿cierto?, y por aquí salga. Ayudado también por la ventilación natural. ¿Por qué? Porque por diferencia de presión atmosférica, el aire es más pesado
en las partes más bajas, por lo tanto se mueve hacia arriba. ¿Ya? Estoy suponiendo que cada uno de esos son túneles, ¿ya? Entonces el ventilador aspirante debe estar por ahí, y lo que está haciendo es succionando, ¿cierto? Succionando el aire contaminado hacia afuera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, voy a pasarles ahora otra. Voy a compartir información de un libro que me sirvió a mí. Este libro está basado en otros libros que yo utilicé para estudiar también, ¿ya? Es una recopilación de libros que tomó el Cherna-Geomín y hizo una guía de ventilación. Hizo una guía de ventilación y esa es la que voy a compartir, ¿ya? Es una guía de ventilación, un libro, ¿cierto?, que está en PDF, guía de ventilación de minas, ¿cierto? Y es del Cherna-Geomín. De hecho, yo la descargué de internet. Te buscan guía de ventilación Cherna-Geomín en PDF y van a encontrar esto. Les voy a mostrar la tapa para que sepan. No la voy a subir porque yo no tengo el permiso de subir esto, porque no es mío. Servicio Nacional de Geología y Minería, guía metodológica de seguridad para proyectos de ventilación de minas. Ustedes ponen ventilación de minas en Geomín y van a encontrarla. Está basado en el Decreto Supremo 72 y el Reglamento de Seguridad Minera del año 85. Perdón, el Decreto Supremo 72, que se llama Reglamento de Seguridad Minera del año 85, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, yo estudié por el Decreto Supremo 72, pero hoy en día se llama Decreto Supremo 132, ¿ya? Yo estudié por este del 85, yo egresé el 98, y a partir del 2002, el texto fue refundido, coordinado y sistematizado. Ya se supone que esto está más ordenado, Decreto Supremo 132, y es el que está actualmente vigente. Entonces todo está basado originalmente en el Decreto Supremo 72, pero está refundido en el Decreto Supremo 132. No sé si me entendieron. Entonces ahora voy a proceder a ver esto. Estoy en la página 10, que desde ahí parte lo más importante. Esto. Ya, voy a agrandarlo. ¿Están viéndolo bien todo? Dice, descripción general de los métodos de ventilación de minas. El sistema escogido será probablemente una combinación de los métodos que presentamos a continuación. Entonces ustedes ya conocen la ventilación impelente, la aspirante, y ahora les voy a hablar de la ventilación natural. La energía más barata y abundante en la naturaleza es el aire natural, que se utiliza en la ventilación para minas subterráneas. Este aire se introduce por la bocamina principal de ingreso, recorriendo el flujo del aire por la totalidad del circuito de ventilación, hasta la salida del aire por la otra bocamina. Para que funcione la ventilación natural tiene que existir una diferencia de alturas entre la bocamina de entrada y salida. En realidad, más importante que la profundidad de la mina es el intercambio termodinámico que se produce entre la superficie y el interior. La energía térmica agregada al sistema se transforma a energía de presión, susceptible de producir un flujo de aire. El aire caliente desplaza al aire frío produciendo circulación. Entonces yo les voy a hacer un dibujo ahora para que entiendan esto. Voy a dibujar una mina, ¿cierto? Voy a suponer que este es la superficie y la mina empieza desde acá. Y por aquí hay una chimenea. Hablamos de chimenea cuando por ahí sale el aire, ¿ya? ¿Ya? Y el resto del perfil del cerro es así, ¿ya?
por ahí podrías seguir subiendo el cerro, ¿ya? Eso no es importante. De forma natural, ¿por dónde debería ingresar el aire y por dónde debería salir según ustedes al ver esto? ¿Qué dicen? Debería entrar por abajo y salir por arriba. Que abajo es más pesado el aire. El aire aquí en este punto es más pesado que acá. ¿Por Sí, qué, por qué es más pesado, dices tú? eso fue lo que dijo en delante usted, ¿o no? No, pues sería lo Que mismo lo que más yo diga. ¿Por qué es más pesado, creen ustedes? por la presión ¿Dónde hay más presión atmosférica? ¿Acá o acá? abajo. Aquí abajo, ¿cierto? La columna de aire acá es mayor. Aquí hay una columna de aire, ¿cierto? Que está generando peso, ¿ya? Y también hay una columna de aire. Pero imaginémonos que hasta acá nomás llega la atmósfera, ¿ya? Para efecto de entender porque la atmósfera llega hasta una parte límite, ¿cierto? Y el límite tanto de esta parte de la atmósfera como de esta otra es el mismo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde está la mayor altura de columna de aire? En el lado izquierdo, ¿cierto? Que acá. Por lo tanto, el peso que genera esta columna de aire, que es más larga, es mayor que esta. Y hay menos masa de aire que acá. ¿Ya? ¿Cómo se mide eso? Presión es igual a peso específico del aire por altura. Aquí la altura es mayor. Entonces aquí H1 es mayor que H2. Eso que hace que aquí haya más peso. ¿Ya? Entonces este sería H2. Pero también funciona así, pues. Peso específico del aire por H1. Pero como aquí hay más peso, aquí el peso específico incluso también es mayor que el peso específico en esta parte. ¿Por qué? Porque el peso específico tiene que ver con la densidad del aire. Por lo tanto, en los puntos donde hay más atmósfera sobre un punto, es donde hay mayor densidad del aire. Aquí no solo hay menos columna de aire, sino que además el aire es menos denso. Aquí hay más columna de aire y hace que además el aire sea más denso. Entonces, P, ¿cierto? La presión en 1 es mayor que la presión en 2, por dos efectos. Uno por la columna de aire y otra porque el peso específico H1 es un poco mayor que H2, por el mismo efecto, ¿cierto?, de la presión atmosférica. ¿Ya? Que la presión atmosférica es lo que hace todo esto. La presión atmosférica es el peso en el fondo que está ejerciendo la atmósfera de aire, ¿cierto?, sobre la superficie. Eso es lo que produce presión. Acuérdense que presión se define como fuerza, ¿cierto?, por unidad de superficie. ¿Ya? Y fuerza en este caso, la fuerza en este caso no es una fuerza externa, sino que tiene que ver con la masa del aire por la aceleración de gravedad. O sea, por fuerza en este caso es peso. ¿Ya? El peso es una fuerza. M, que es la masa del aire, por G, que es la aceleración de gravedad, partido por el área donde se está ejerciendo esa fuerza, es presión. ¿Ya? Entonces hablamos de milímetros columna de mercurio, podemos hablar de metros columna de agua, por eso se habla de altura, ya cuando hablamos de presión. Por eso se habla de altura, porque corresponde a la altura o de columna de aire o de columna de un líquido. Entonces, cuando hablamos de altura, nos podemos estar refiriendo a la altura de columna de aire, altura de la columna de mercurio o altura de la columna de agua. Por eso la presión a veces se define como H, ¿ya? Como altura. Pero también puede ser, la presión puede estar dada en PSI, ¿cierto? Puede estar dada en kilogramos centímetro cuadrado, ¿ah? Toneladas partido por
metros cuadrados, pero siempre tiene que ver con fuerza partido por unidad de superficie. Puede ser en newton partido por centímetro cuadrado, newton partido por metro cuadrado, ¿ya? PSI significa pound square inch, o sea, libras partido por pulgadas cuadradas. Eso significa PSI. Voy a anotarlo. PSI, que es una medida de presión, ¿cierto? Utilizada por los gringos, medida inglesa, significa pound square inch, o sea, libra fuerza, ¿cierto? No libra masa. Cuando uno habla de libra fuerza, se refiere, la dibuja así con una flechita arriba, partido por pulgadas cuadradas. Entonces, pulgadas cuadradas. Eso significa PSI, pound square inch, o sea, libra pulgada cuadrada. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo? ¿Se entendió el concepto? Aquí estoy hablando de todo esto para entender cómo funciona la ventilación natural. Entonces, por ventilación natural, se entiende la diferencia de potencial que se genera acá. Como acá hay más presión que acá, el aire tiende a circular de esta manera. Como la presión atmosférica es mayor acá, el aire tiende a moverse de esta manera. Y además está influida, ¿cierto?, por la diferencia de temperatura. Si aquí hay menor altura que acá, lo más probable es que la temperatura en 1 sea menor que la temperatura en 2. ¿Cierto? Porque si aquí hay 1000 metros sobre el nivel del mar, y acá arriba hay 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿dónde habrá más temperatura? Sabemos que la temperatura va disminuyendo en la medida que yo me alejo del nivel del mar, ¿ya? Ahora hay otro efecto. Hay otro efecto, y por ejemplo en la playa, en Viña, puede que en este momento hayan 15 grados, ¿ya? Y acá en Limache puede que hayan 18 grados. Y se da una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero ese es otro efecto. El efecto, siempre generalmente va a haber menor temperatura en los lugares más altos, pero eso empieza a correr más o menos de los 1000 metros hacia arriba, porque la temperatura continental, por ejemplo, a la altura de Santiago, 550, 600 metros sobre el nivel del mar, generalmente hay mayor temperatura que a nivel del mar. ¿Por qué? Porque estoy alejado del mar. El mar pasa a ser como un equilibrador térmico. Entonces, siempre en la playa nunca van a haber tantas altas temperaturas. Ya es muy raro que en la playa, por ejemplo, hayan sobre 30 grados. Generalmente en la playa van a haber bajo 28 grados. ¿Ya? En cambio, hacia el interior, como no está el efecto regulador del mar, en Santiago, en Limache, en Los Andes, en San Felipe, se alcanzan mayores temperaturas. Pero eso es otra cosa. Lo que estoy hablando ahora aquí, sobre los 1000 metros de altura, generalmente la temperatura es menor que cerca de la costa, y obviamente a los 1500 metros de altura, la temperatura será mayor o menor, según lo que estamos hablando. Menor. Menor, ¿cierto? Entonces hay dos efectos. Uno el efecto presión y otro el efecto térmico. Por eso hablaba de termodinámica. Entonces, el aire siempre se mueve del lugar más caliente al aire más frío. Entonces, aparte de tener esta diferencia de altura y diferencia de presión, tengo además que T2 es menor, ¿cierto?, que T1. ¿Ya? Aquí puede que esté a 20 grados, y acá en verano, ¿cierto? Y aquí mismo en verano, pero 500 metros más arriba puede que esté a 18 grados. Bien probable que sea así más o menos la diferencia, ya de 20 a 18. ¿Y dónde el aire es más denso? ¿En un lugar más frío o más caliente? Ahí lo dejé pillo. ¿Dónde el aire es más denso?
cuando el aire está más caliente o cuando está más frío. Cuando está más caliente. No, pues, el frío hace que las cosas se contraigan, ¿ya? Cosas se contraen con el frío, excepto el agua. Lo único que no se contrae con el frío es el agua, ¿ya? Pero todo lo demás se contrae con el frío, ¿ya? Tenemos la dilatación térmica por aumento de temperatura, contracción térmica por el frío. Entonces, el aire caliente es menos denso, por lo tanto siempre tiende a subir, ¿ya? Por eso por eso los globos estos que se utilizan que se calientan, ¿es cierto?, con llamas de fuego, ¿ah? Las primeras naves que utilizó el hombre para elevarse fueron estos globos que, incluso nosotros hacemos estos globos, bueno, ahora están prohibidos, ¿se acuerdan? Pero a fin de año, ¿se acuerdan que se levantaban estos globos chinos con una velita abajo? ¿Por qué suben? Porque el aire caliente tiene mayor volumen que el aire frío. ¿Y por qué tiene mayor volumen? Porque es menos denso, ¿ya? ¿Y por qué es menos denso? Porque se calienta, y al calentarse las moléculas de aire chocan entre sí y se tienden a expandir. Entre más caliente esté el ambiente, va a haber más choques de partículas de un gas o de un líquido. Por eso cuando estamos hirviendo el agua, ¿qué pasa? El calor tiene que escapa, y escapa ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? No hacia abajo. ¿Ya? ¿El agua tiene un tratamiento especial? Sí, porque el agua es una de las pocas cosas que se expanden con el frío, no se contraen con el frío. Y gracias a eso, los hielos flotan, ¿cierto? Y tenemos los icebergs. Si el agua congelada se contrayera, como el caso de todos los demás materiales, se hundirían los bloques, los icebergs, los casquetes polares irían al fondo. No tendríamos, por ejemplo, el Polo Norte, se hundiría el Polo Norte, ¿cierto? Porque tendría un volumen menor que el agua circundante, y eso haría que se hundiera. A mayor volumen, menos densidad. A menor volumen, más densidad, ¿ya? Por ejemplo, un kilo de algodón es voluminoso, ¿cierto? En cambio, un kilo de arena es menos voluminoso. ¿Por qué? Porque la arena está más densa. Por eso tiene un menor volumen. Hay más materia en un volumen más pequeño. Cuando algo es menos denso, es porque tiene más volumen, ¿ya? Entonces el aire acá, caliente, tiene mayor volumen, por lo tanto tiende a subir. ¿Por qué? Porque todo el aire frío que lo rodea lo hace subir. Eso es lo que pasa con los globos, ¿cierto? Estos que son inflados con aire caliente. ¿Cómo se llaman esos globos? ¿Alguien sabe? Aerostático. Aerostático, ya. No estoy tan seguro que se llaman así, ¿eh? Pero hay unos globos aerostáticos que mandan, por ejemplo, la gente de meteorología, pero esos son inflados con helio. Ya el helio, como es más liviano, también tiende a subir. Como es menos denso el helio que el aire común y corriente, es el mismo efecto. Como el helio es más liviano que el aire que lo circunda, el aire que lo circunda, que es más pesado, ¿cierto?, lo empuja hacia arriba. Lo mismo pasa con las pelotas en la piscina, ¿cierto? Si uno trata de hundir una pelota en la piscina, ¿qué pasa? Lo mismo que estamos hablando ahora, pero estamos hablando ahora de un fluido líquido. Entonces, como el agua es más densa que el aire que está dentro de la pelota, desplaza, ¿cierto?, la pelota y ocupa el espacio que está ocupando la pelota y lo lanza para arriba. De esa misma forma, los globos aerostáticos o estos globos térmicos, ¿cierto?, que se utilizaban antaño, bueno, y todavía se utilizan para recorrer distintos lugares. Hay un libro incluso que, ¿cómo se llama? 90 días recorriendo el mundo, algo así, no recuerdo bien. Y recorren en globo todo el planeta, ¿cierto? Pero se hace con aire caliente. Entonces, cuando uno quiere bajar, apaga la llama, ¿cierto?, para que se enfríe el aire. Al enfriarse el aire ocupa menos volumen y empieza a bajar uno. Y también se utilizan pesas. Si quiero ir más arriba, voy soltando pesas, ¿ya? Entonces aquí hay doble efecto. Un efecto de presión. Aquí hay mayor presión porque tengo una mayor columna de aire. Aquí el peso específico del aire es mayor, ¿cierto?, porque está más comprimido por esta columna de aire.
Y por otro lado, la temperatura aquí es mayor, por lo tanto, el aire caliente tiende a ir del lugar. Siempre el aire caliente va a tender, y el agua caliente y el aire caliente va a tender a ir desde el lugar más caliente al lugar más frío, ¿ya? Incluso el calor en sí, siempre, el calor se mueve del lugar más caliente al lugar más frío. Pero en este caso estamos hablando de aire caliente, y el aire caliente, ¿cierto? Por efecto de la presión, como es menos el aire caliente, se va a ir por aquí, ¿cierto? Porque aquí hay menor temperatura, el aire es menos denso, hacia afuera. Entonces el aire caliente siempre tiende a subir. Entonces, por efecto de la gradiente térmica de 20 grados Celsius a 18 grados Celsius, y por efecto de la presión, que la presión es mayor acá que acá, el aire tiende a fluir de esta manera. Esto se llama ventilación natural. Aquí no estamos usando ningún motor, ningún ventilador, solamente ventilación natural. Pero esto, lamentablemente, no alcanza cuando hay muchas labores. Aquí hicimos una cosa muy simple, un socavón y una chimenea. Pero las minas no son así, pues. Las minas tienen túneles para acá, ¿cierto? Aquí puede haber un túnel, allá puede haber otro túnel, por aquí puede salir otro túnel, por allá puede salir otro túnel hacia allá. Entonces ahí ya la ventilación natural no me sirve mucho, ¿cierto? Por aquí no, a este punto no va a llegar mucha ventilación natural, ahí tampoco. Ahí tampoco. Ahí es cuando yo tengo que agregar, por ejemplo, imaginemos solamente tenemos ventilación natural acá. Aquí puedo agregar ventiladores axiales, ¿cierto? Que me ayuden a llevar el aire hasta la ventilación principal. Pero todo esto tengo que comprobarlo, ¿cierto? Con números. Puede que el peso de este aire no sea demasiado para la ventilación natural. Entonces aquí podría yo agregar ventiladores, ¿cierto? Que me están sacando el aire contaminado de este túnel y llevándolo a la ventilación principal. Pero tengo que estar seguro que esta ventilación que estoy agregando, que es axial, realmente mi ventilación natural va a ser capaz de moverla. Para eso tengo que hacer cálculos. Esos son los cálculos que hacen los ingenieros, ¿cierto? Para los circuitos de ventilación. La idea es que entiendan un poco lo principal que estoy hablando. Esperemos un poquito que voy a tomar agua ya. Voy a pausarla. Esperemos un poquito. Ando medio lesionado ayer practicando karate, me hicieron un barrido y se me salió la rodilla. Practicando con, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Bastón. Oh, no. Es un insulto. Ya vamos a retomar la clase, la grabación. Entonces me imagino que me entendieron. ¿Todavía se ve el dibujo o no, chiquillo? ¿Todavía ven Sí, el dibujo? profe. Ya. Y ahora, ya que les expliqué lo que era la ventilación natural, ahora podemos volver ¿cómo se llama? Al librito. Bueno, ahí ahora que ya les expliqué, va a quedar más claro todavía. Me dice, la energía más barata y abundante en la naturaleza es el aire natural. La energía eólica, ¿cierto? Que se utiliza en la ventilación para minas subterráneas. En este caso no es energía eólica, pero se produce un movimiento, ¿cierto?
De igual forma como se produce el viento también se produce por diferencias de presión. ¿Ya? Siempre el aire se va a mover de lugar de mayor presión a menor presión. Lo que pasa es que hay fenómenos como los tornados, los huracanes, que aumentan esa diferencia de presión de una forma exponencial. ¿Ya? Pero en general el aire se mueve, ¿cierto?, por diferencia de presión, eso es lo importante. Este aire se introduce por la bocamina principal de ingreso, como dibujamos, ¿cierto? Esa se llama socavón o entrada. No sé si saben ustedes, pero así se llama. No recuerdo si les he dicho esas cosas. Entonces se llama socavón principal, socavón principal, o adit, también se llaman, adit. Adit, los gringos le llaman adit, socavón principal o adit, ¿ya? Por ahí entra el aire, generalmente, y sale por la chimenea, ¿cierto? Por la chimenea. Este aire se introduce por la bocamina principal de ingreso, recorriendo el flujo del aire por la totalidad del circuito de ventilación, suponiendo, ¿cierto?, que es capaz de hacerlo, hasta la salida del aire por la otra bocamina, hasta la salida del aire por la otra bocamina. Nosotros hicimos una bocamina tipo chimenea, ¿cierto? Pero también podría darse esta situación, miren, lo voy a dibujar ahora, una situación distinta a la que hicimos recién, en donde esta es la entrada, ¿cierto? Imaginemos que tengo esta situación ahora. El cerro sigue para allá. Esto es un perfil, obviamente, ¿cierto? Un perfil, una vista de perfil. Y aquí el cerro baja y llega hasta acá. ¿Ya? Entonces aquí no tengo una chimenea, pero igual tengo un punto donde tengo mayor presión atmosférica y otro punto que tiene menor presión atmosférica. Como este está a menor altura y este a mayor altura, por lo general la temperatura también aquí va a ser mayor, ¿cierto? Y aquí la temperatura va a ser menor que ahí abajo. ¿Ya? Entonces también va a ocurrir lo que les acabo de decir. El aire va a entrar por aquí, por la diferencia de presión y diferencia de temperatura, principalmente por la diferencia de presión, y va a salir por acá. Entonces aquí no tengo una chimenea, tengo dos bocaminas, pero una está a menor altura que la otra. ¿Ya? Entonces se produce la diferencia de presión y también la diferencia de temperatura. Y el aire, ya saben ustedes que siempre se va a mover, el aire caliente siempre se va a mover hacia arriba, porque el aire frío es mayor. El aire frío que lo rodea siempre es mayor. Por eso los globos, estos que tienen como una especie de, ¿cómo se dice esto? Una llama de fuego, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama cuando yo caliento las ollas? La llama que sale de ese espacio. Bueno, estos globos tienen algo parecido, donde yo regulo la cantidad de gas que saco, y entre más gas le pongo a la llama, ¿cierto? Mayor calor, eso me calienta el aire, y al calentar el aire, ¿qué pasa al calentar el aire? Aumenta el volumen, ¿cierto? Se vuelve más liviano. Entonces, por eso el globo tiende a subir, ¿cierto? Porque el aire frío que lo rodea lo empuja hacia arriba, es mayoritario, ¿cierto? Todo el aire frío que rodea el globo es mayoritario, por lo tanto lo va a empujar hacia arriba, así como el agua empuja la pelota en la piscina, es lo mismo. Esto es pura física lo que les estoy hablando. Ya. Entonces, para que funcione la ventilación natural, tiene que existir una diferencia de alturas entre la bocamina de entrada y la salida. En realidad, más importante que la profundidad de la mina es el intercambio termodinámico que se produce entre la superficie y el interior de la mina. La energía térmica agregada al sistema se transforma a energía de presión. ¿Ya? Entonces tenemos el efecto de la presión atmosférica, pero también el efecto de la energía térmica. ¿Ya? Por eso dice, la energía térmica agregada al sistema se transforma en energía de presión, susceptible de producir un flujo de aire. El aire caliente desplaza al aire frío produciendo circulación. El aire caliente, como es
menos denso, tiene más volumen, desplaza el aire frío produciendo circulación. Pero en el caso del globo, el aire frío es el que tiende a empujar, ¿es cierto?, el aire caliente hacia arriba, ¿cierto? Porque es mucho más el peso del aire frío que lo rodea que el aire caliente que está encerrado en un globo. Por lo tanto, por eso sube, al igual que una pelota en la piscina. La ventilación natural es muy cambiante, depende de la época del año. Entonces no es lo mismo la ventilación, por ejemplo, en invierno que en verano, ¿ya? Es por eso también que los edificios tienen problemas, por ejemplo, para sacar los aires producto de la combustión, por las chimeneas, ¿cierto? Por los shifts de ventilación donde están conectados los califos. En verano no es problema, pero en invierno cuando el aire es más frío, es más denso, por lo tanto la columna de aire que está encerrado en el shaft, en la chimenea, es más pesada, ¿ya? Por lo tanto es bien probable que el aire caliente que sale por el ducto del califón no sea capaz de levantar toda esa columna de aire que está en el shift de varios pisos, primero, segundo, tercero, cuarto piso. Entonces, ¿qué pasa? El aire producto de la combustión, los gases producto de la combustión tienden a devolverse. Y es cuando la gente se muere. Cuando se devuelven, no son capaces de salir los gases producto de la combustión de un califón y quedan en el baño, cuando se está bañando la persona. Eso tiende a ocurrir, por ejemplo, en invierno, cuando el aire es muy frío. Por eso es mejor utilizar los califón fuera del baño, por un lado, y por otro lado, hoy en día existen también califón con, ¿cómo se llama esto? Succión artificial, o sea, ocupan pequeños ventiladores para el ventilador viene con un ducto, pero también con un ventilador que lo ayuda a sacar los gases nocivos fuera, ¿ya? No me acuerdo el nombre, cómo se llaman esos califón. Califón, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero es el mismo efecto. Entonces viene el califón, pero en vez de tener ventilación natural por diferencia de temperatura, utilizan un ventilador para sacar fuera los gases, fuera, ¿cierto? Y que no se devuelvan, ¿ya? Profe, Dígame. entonces sería un ventilador aspirante ese, ¿no? Aspirante desde el califón, ¿ya? Si consideramos que el aire está saliendo afuera, desde el califón hablamos de aspirante, ¿ya? Eso se llaman, ya me acordé ya, tiro forzado, se llaman califón tiro forzado, se llama. Califón tiro forzado, ¿ya? Entonces los gases producto de la combustión los obligo a salir fuera porque yo aumento, ¿cierto?, esa diferencia de presión por un ventilador que le agregué. Se llaman califón de tiro forzado. Y eso es lo que se están poniendo, sobre todo en los edificios de más de 5 pisos, porque sobre 5 pisos ya la ventilación natural no funciona. Porque entre más pisos tenga, más columna de aire tengo que levantar por el shaft. No sé si me explico. Mira, hay un shaft principal, ¿cierto? El shaft es como la chimenea, ¿ya? Pero cada califón, desde el primer piso, está conectado a ese shaft. Y hay otro que estoy haciéndolo bien simple, ¿no? Puede ser un shaft con 4 califón, o sea, 4 pisos. ¿Ya? Este sale con aire caliente, ¿cierto? Y tiende a subir. Este también. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser capaz de levantar toda esta columna de aire que está acá. Tengo que ser capaz de levantar toda esta columna de aire con el aire caliente que está saliendo desde el califón de abajo. Entonces esto se tiende a dar bien hasta como el cuarto piso. El quinto piso ya es problema. Aquí sale con fuerza y es capaz de llegar acá. Pero cuando hace frío, el aire es más denso acá, por lo tanto la columna de aire es más pesada, puede que el califón este tire su, voy a dibujarlo de otro color, tire su humo caliente, pero va a llegar hasta ahí nomás. Entonces, y este va a tratar de salir, y en vez de salir, ¿qué va a pasar? Este gas que está acá se va a tender a ir por acá hacia adentro. Y este gas va a llegar acá y se va a devolver. ¿Por qué? Por la columna esta. Por el peso de la columna. Entonces, así como han ocurrido accidentes. Este va a llegar acá, va a llegar hasta ahí nomás, porque no es capaz de seguir empujando hacia arriba el aire. Y este, lo más probable es que llegue hasta ahí nomás y se devuelva. ¿Ya?
Profe, ¿y eso como, de qué forma la solución? ¿Le ponen un ventilador en el conducto o cómo? Estos califos los conectan directamente hacia afuera y son de tiro forzado. Como les dije, tiene un ventilador acá que hace que el aire salga forzadamente hacia afuera. Esa es una posibilidad. O colocar todos los califos de tiro forzado conectados acá y acá arriba un ventilador aspirante. Pero cuando son califos de tiro forzado, no ocupo shift, los tiro directamente hacia afuera, están en el, bueno, hay hartas posibilidades. Una de ellas es cierto que el califón esté en el balcón, ¿cierto? Y cuando están en la cocina o en el baño, la ventana hacia afuera está cerca del califón, entonces tengo ductos independientes uno de otro, ¿entiendes? No tengo que estar levantando toda la columna de aire, lo estoy sacando para afuera nomás. Aquí no hay columna de aire, son pisos, son pisos independientes y los califones están afuera. Eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad, para asegurar más aún, que este sea de tiro forzado. Yo voy a dibujar uno de tiro forzado, un califón acá, que tiene un ducto así, que tiene que tener un largo determinado, que está calculado, y aquí tiene una cosita que se levanta, y acá tengo un ventilador. Entonces un ventilador me obliga a que el aire salga hacia afuera. Esos son los Ah, califos de pues, tiro forzado. Este sería un califón normal, pero como no tiene que levantar ninguna tubería hacia arriba, ningún gas en una chimenea, no hay problema, porque el mismo aire se lleva los gases, ¿cierto? Esto está afuera, esto es el exterior. por eso en algún edificio he visto que salen como un tubo hacia afuera y tienen como una rejilla al último. De eso Sí, es, pues ¿no? es el califón de tiro forzado. Entonces, eso no te genera ningún problema, porque los gases siempre van a salir hacia afuera. Entonces, resumiendo, tenemos que la ventilación natural es muy efectiva, pero básicamente en minas pequeñas, ¿cierto? Que no tengan muchos túneles. Y se produce por la diferencia de presión que existe entre la menor altura, donde hay mayor presión atmosférica, a la salida donde hay menor presión atmosférica. Y también por la diferencia de temperatura que hay entre la entrada y la salida, que me ayuda también a que los gases salgan. Pero eso no funciona mucho, ¿cierto? En todas las épocas del año, que en invierno es más complicado, como les decía. Por eso dice ahí abajo, la ventilación natural es muy cambiante, depende de la época del año, incluso en algunos casos de la noche y el día, porque a veces en el desierto sobre todo, en el día pueden haber 25 grados Celsius y en la noche 0 grados o menos 2. Entonces ahí obviamente el aire no va a circular de igual forma, ¿cierto? Entre más frío el aire es más denso, más difícil de mover. Entonces la ventilación natural, si bien es muy buena, no siempre funciona. Cuando ya tengo minas complicadas como esta, es medio complicado mover el aire con ventilación natural. Por eso dice abajo, dado que la ventilación natural es un fenómeno de naturaleza inestable y fluctuante, en ninguna faena subterránea moderna debe utilizarse como un medio único y confiable para ventilar sus operaciones. Aquí, por ejemplo, esta es la bucamina, esta es la salida. Es muy complicado que la ventilación natural sea capaz de que el aire baja acá y que vuelva a subir. Entonces aquí ya necesito agregar o ventilación axial o ventilación artificial con un inyector acá y un ventilador extractivo acá. Constatado que la ventilación natural es un fenómeno de la naturaleza inestable, las minas más pequeñas solamente se deberían manejar con ventilación natural, si es que es capaz. Uno tiene que ser capaz de medir, ¿cierto?, la entrada de aire y ver si hasta el lugar de la salida del aire realmente está circulando hacia afuera. Si no, voy a tener que agregar ventilador artificial, o sea, ventilación artificial. Entonces, ninguna faena minera moderna, especialmente con muchos túneles, puedo confiar en la ventilación natural. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Dudas, preguntas.
Nos estamos viendo entonces. Chao, Chao, No, profe, que esté bien. chao igualmente.